son muy amables. Pueden sentarse. Mi saludo en el nombre del Señor al pastor Fañas, a su familia y a la congregación. Para nosotros es un honor estar aquí. Somos pastores allá en la ciudad de Santiago de los Caballeros, frente al ayuntamiento. Pastoreamos una iglesia y estamos, mi esposa ya está por aquí, la pastora Wendy. Cumplimos, gracias. Y a mi hijo Yagniel, que viajó con nosotros en esta ocasión. Gracias al Señor por él. Ya, Pastor Faña, mi esposa y yo cumplimos aquí en esta semana 29 años de casados y nos tocó hacerlo aquí en este viaje misionero y agradecemos las oraciones de ustedes por nosotros. En gloria al nombre del Señor. El día 30, eso fue el domingo pasado, 29 años para la gloria del Señor. Tuvimos el honor también de trabajar 14 años con el evangelista Gigi Ávila y coordinamos sus cruzadas, sus más grandes cruzadas en República Dominicana por 14 años. Y un honor muy grande. No sé, yo sé que muchos le conocieron y trabajaron. Nos regaló el Señor la oportunidad de trabajar con un hombre de Dios como él. Y siempre menciono eso a los pastores como una forma de hacer memoria de la vida de un hombre que caminó con Dios. ¿Quieren darle gracias al Señor por estar en el santuario esta mañana? Aleluya. Y yo quiero ir al libro de San Lucas, capítulo 4. Y como voy a leer algunos versículos, solamente le voy a leer el primero del capítulo 4, verso 16. Así dice la palabra en el nombre de nuestro Dios. Vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, y entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Solo voy a leer ese versículo. Luego voy a ir al capítulo 4, el versículo 8. Dice así, Lucas 4, 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Amén. Capítulo 5, versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Esta es la palabra del Señor. Dios los bendiga. Pueden sentarse, muy amables esta tarde. Quiero hablar un poco de la experiencia de Pedro con Jesús. Y quiero comenzar diciendo en el capítulo 4, saben ustedes, Jesús nació en Belén, se crió en Nazaret y luego terminó en Capernaum, en la casa de Pedro. Nazaret, aunque le decían Nazareno, Nazaret no fue el lugar donde él nació, pero sí donde él creció. Pero en esta ciudad Jesús tuvo una experiencia muy singular, porque en esta ciudad la gente lo tenía como a él muy familiar. Y la familiaridad y la cotidianidad y el contacto habitual que había con Jesús hizo que la gente como que perdiera el sentido de la honra, el respeto. Y en este capítulo 4 él dice: yo comprendo por qué Nazaret me trata así, porque un profeta no tiene honra en su propia tierra. Además, él tiene una experiencia singular, porque en el libro de San Marcos dice que él allí en Nazaret, Pastor Faña, no pudo casi hacer milagros. Predicaba el mismo mensaje, hacía las mismas ministraciones en otros lugares, pero no pasaban los mismos milagros. ¿Por qué? La diferencia, dice el texto,
que en Nazaret la gente tenía no solo incredulidad, era una incredulidad muy alta. Era tan alta que el texto dice: Jesús estaba asombrado. ¿Sabe usted, ha visto a Dios alguna vez, a Dios sorprendido de algo? Bueno, pues allí estaba el Señor sorprendido de la incredulidad de una ciudad. Hay ciudades que brillan por algunas características. Algunas son muy corruptas, algunas son dedicadas al deporte, otras son dedicadas a la política o al mundo empresarial o al entretenimiento, y se conocen ciudades por diferentes esferas. Pero Nazaret se conocía por la incredulidad. Que Dios nos libre, que Dios nos guarde de esta fortaleza de la incredulidad. ¿Por qué? Porque miren el capítulo 4, en el último versículo, en el verso 29 del 4 dice: y levantándose lo echaron de la ciudad. Estoy diciendo a Jesucristo, aparte de que eran incrédulos, aparte de que no, que decían ese es el hijo de José y de María, el hijo del carpintero, el que vive allí, y no tuvieron el respeto de él, no lo trataron como Dios, no lo trataron como el Señor, no lo trataron como el que merecía el honor, como el que merecía la gloria, como el que merecía la adoración. Y aparte de eso, lo expulsaron de la ciudad, lo sacaron. ¿Y qué hizo Jesús? Cuando lo sacaron, lo intentaron matar, lo intentaron lanzar a un lugar, al despeñadero, para que se matara. Un intento de homicidio, un intento de asesinato al Hijo de Dios. Y dice el versículo 31, descendió Jesús. ¿A dónde? A Capernaum. Se terminó el Hijo de Dios mudando de Nazaret. Recogió su maleta, recogió su ropa, se montó caminando. Hay un camino que nos enseñaron, Pastor Faña, en Israel, donde Jesús caminaba desde Nazaret hacia esa zona de Capernaum, y él se fue definitivamente de esa ciudad. Déjenme decirle algo que es desafortunado. Hay veces que el Señor se muda de ciudades. Hay veces inclusive que se muda de iglesias. Hay iglesias que han tenido al Señor, han tenido al Espíritu de Dios en ellos, han visto milagros, han visto el poder de Dios. Pero la incredulidad, ha surgido una generación que olvidó a Dios, una generación que olvidó las promesas de Dios, una generación que olvidó que el Dios es un Dios poderoso, es un Dios de milagros, es un Dios que habla, es un Dios que sana. ¿Quiere levantar su mano y darle gloria a Dios en esta mañana? ¿Qué ha venido? Un racionalismo, un intelectualismo. Generaciones como cuando Josué, dice el texto, se levantó una generación que no conocía a Dios y olvidó los milagros que Dios hizo en Egipto, en el camino, en el desierto. Todo lo que Dios hizo, ellos lo olvidaron. Y por eso el Señor se muda de iglesias que lo han tenido, porque han olvidado las obras que Dios ha hecho, las obras que Dios hacía. Y yo les digo esta mañana, no saquemos al Señor de nuestras iglesias, no saquemos al Espíritu Santo de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestras iglesias. Y usted me va a decir: Señor, pastor, pero yo no he sacado al Señor de mi vida ni de mi casa. Sin darte cuenta, sí, porque no es el Señor que se va, somos nosotros que lo sacamos. Cuando no creemos en sus promesas, y muchos dicen: pues es que eso de la sanidad era para la época de la iglesia primitiva. En tiempos anteriores Dios le hablaba a la gente, Dios sanaba a la gente, pero eso era cuando Jesús estaba aquí, pero no ahora. Entonces hablan de un Jesús que era, pero que no es. Pero olvidan el texto bíblico que dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Alguien levante su mano y dele gloria al nombre del Señor. Se terminó yendo Jesús, se mudó de lugar, y cuando Jesús llega a Capernaum, las playas estaban llenas, esperando. De tal manera que le tuvo que decir a Pedro: préstame tus barcas para que me sirvan de plataforma, porque la gente no me deja ni siquiera bajar.
se subían a los árboles, se arrastraban por el piso. Y lo último que hicieron fue que hasta la misma casa de Pedro, donde Jesús ya vivía, le rompieron el techo a la casa. Las multitudes lo esperaban. Entonces, ¿por qué se muda él de Nazaret? Porque no le creen, porque no le buscan, porque no le honran, porque no les interesa lo que él estaba ofreciendo. Pero Capernaum los recibe con hambre, con sed, con deseos de escucharlo. Y cuando Jesús llega, dice: pues yo aquí me voy a quedar. Y la Biblia me dice a mí que Jesús vivió sus últimos años en esta ciudad, porque esta era la ciudad que quería escuchar sus palabras. Esta era la ciudad que quería adorarlo a él. Esta era la ciudad que creía en lo que él decía. Esta era la ciudad que tenía fe en él. Y yo les digo a ustedes, si nosotros creemos en él, si nosotros aceptamos sus palabras, si nosotros confiamos en él, él se va a mudar para nuestras casas, él se va a mudar para nuestras vidas y va a estar con nosotros. Apláudele a él, apláudele al Señor. Lo primero que pasa en la sinagoga, y yo estuve en esa sinagoga con mi esposa, lo primero que pasa es que hay un hombre que está allí con un espíritu del demonio, y el texto bíblico dice: y Jesús le reprendió en el verso 35, y el demonio sale del hombre, recibe un milagro. Y el apóstol Pedro, aunque usted no lo sepa, estaba allí en esa sinagoga. Esa sinagoga queda exactamente frente a frente a la casa de Pedro. Y Pedro estaba allí por primera vez y ve a Jesús echando fuera un demonio de alguien que él veía que estaba oprimido. Y cuando Pedro ve eso, el verso 38 dice: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga. ¿Hacia dónde va Jesús? Hacia la casa de Pedro. Pedro, gracias. Pedro lo invita y le dice: Pedro ve a Jesús haciendo un milagro en la sinagoga y le dice: este hombre yo me lo voy a llevar para mi casa. Y cuando llega a su casa le dice: Señor, yo te doy mi habitación. ¿Sabe lo que me enseñaron a mí? La casa de Pedro todavía está allí. Para que los que no han ido a Israel, la casa de Pedro todavía está allí. Y ¿saben lo que vimos mi esposa y yo? Que la casa de Pedro, reverendo, tiene allí una sola habitación. Las familias pobres en Israel, las casas solamente tienen una habitación. Y allí solamente se ve una habitación. ¿Saben lo que hizo Pedro esa noche? Le dijo: Señor, yo te entrego la habitación de mi casa para que tú te quedes aquí en mi casa. ¿Qué? Si van a aplaudir, pues apláudenle al Señor. ¿Y qué hace? Pedro lo toma. Nazaret lo despide y lo expulsa, pero Pedro se lo lleva. Y cuando Jesús llega a la casa de Pedro, ¿saben lo que encuentra? El primer problema es: la suegra de Pedro estaba enferma. Había entonces en esa casa enfermedad. Cuando hay enfermedad en una casa, hay aflicción en toda la casa, porque todo el mundo siente el dolor del que está enfermo, porque está limitado, está afligido. Y dice el texto: e inclinándose a ella, reprendió la fiebre. Dice: ¿por qué Jesús reprendió la fiebre? La fiebre es una personalidad. Yo les digo, tenemos que leer bien la Biblia, porque hay detalles en la Biblia que a veces lo olvidamos. ¿Por qué Jesús reprende la fiebre? Si la ciencia médica establece hoy que cuando alguien tiene fiebre, el problema no es la fiebre. ¿Cuál es el problema? Una infección. La fiebre es solo el síntoma, pero la causa subyacente de la fiebre es otra. La fiebre es una señal que indica que hay infección en el cuerpo. Ahora, el texto bíblico dice que Jesús reprende la fiebre. Jesús trata la fiebre como si la fiebre fuera una persona, porque usted no reprende el piano, usted no reprende un banco, usted no reprende un techo,
porque un techo, un banco, un piano no es una persona. Pero el hecho de que dice que Jesús reprendió la fiebre nos indica claro que detrás de esa fiebre había un espíritu de enfermedad sentado en el cuerpo de la suegra de Pedro. Están muy serios ustedes esta mañana. Yo no estoy trayendo una falsa doctrina esta mañana. Yo aprendí con Gille Ávila y con la Biblia que muchas enfermedades vienen no por un problema orgánico o genético, sino que son el producto de un espíritu maligno, un demonio que se siente en el cuerpo, afecta el órgano de tal manera que desarrolla toda una sintomatología alrededor, y la ciencia médica no puede enfrentar ese tipo de enfermedad. ¿Cuántos están conmigo esta mañana? Un espíritu de enfermedad. En este mismo capítulo, en el capítulo 13 del libro de San Lucas, había una mujer que tenía un problema en la columna vertebral, estaba jorobada, tenía como si fuera, hoy pudiera haber sido una escoliosis o una vértebra doblada, estaba jorobada. Cuando Jesús vio a la mujer, ¿qué le dijo? Mujer, tú eres libre. Eso que tú tienes es un espíritu de enfermedad. ¿Cuántos están conmigo esta mañana? Aquí mismo, Lucas capítulo 13, dice el texto que Jesús cuando la vio, Lucas 13 verso 12, le dijo: mujer, tú eres libre de esa enfermedad. Pero dice el verso 11, y había allí una mujer que desde 18 años tenía espíritu de enfermedad. Así que no estoy estableciendo una falsa doctrina esta mañana. Por eso Jesús no era solo el sanador. Jesús era también el libertador. Él no solamente sanaba a la gente, Él también liberaba a la gente de los espíritus malignos que oprimían a la gente. ¿Quieren darle gloria a Jesús por eso? Eso es. Cuando Jesús, esta mujer tenía una enfermedad somática en el cuerpo, pero la raíz de la enfermedad era un espíritu maligno que la estaba produciendo. ¿Por qué Jesús, cuando ve a la suegra de Pedro, no ora por sanidad, sino que a la suegra de Pedro Jesús reprende la enfermedad? Y esta es la razón que yo he visto en estos años ministrando, que mucha gente no se sana porque no se hace la oración adecuada. A veces lo que se requiere no es una oración, sino que se requiere un ministerio de liberación. Que le hables al diablo, que le hables al demonio y lo mandes a salir del cuerpo, y la persona entonces recibe la sanidad. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están conmigo? Y hay algunos siervos de Dios: Señor, ten misericordia de mí, quítame esto que tengo arriba. No es el tipo de oración que se hace ahí. Cuando Moisés está frente al mar, Moisés le dice al Señor: Señor, nos van a matar, los egipcios vienen ahí, estamos apretados aquí. ¿Qué dice el texto? Dios le dice: Moisés, lo van a matar. Coge lo que tiene. ¿Qué tienes en la mano? Moisés estaba haciendo la oración inadecuada en el lugar. Y Dios le dice: coge la vara. No estés hablando mucho conmigo. Esto no es un momento. Extiende la vara. Es el tipo de oración. Jesús lo estableció en Marcos capítulo 11. Jesús dice: cuando tengas una montaña frente a ella, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a orar a Dios? ¿Vas a levantar las manos? ¿Vas a cantar? ¿O te vas a meter en un cuarto? No. ¿Qué dice Jesús? Hagamos las cosas como Jesús las dice, Hagamos las cosas como Jesús las dice. En Marcos capítulo 11, Jesús dice: cuando tengas una montaña frente a ti, háblale a la montaña, no le hables a Dios.
cuando tengas una montaña, en Marcos capítulo 11, verso 23, dice: cualquiera que dijere a este monte, lo que está diciendo Jesús, que cuando tengas un monte frente a ti, no le hables a Dios, háblale al monte. Moisés estaba frente al mar, háblale al mar, extiende la vara frente al mar. Ahora Jesús está frente a la suegra de Pedro y tiene un espíritu maligno sentado en su cuerpo, y Jesús no ora por sanidad, Jesús reprende. ¿A qué es lo que se reprende? Al diablo. ¿A qué es lo que se reprende? Al demonio. ¿A qué es lo que se reprende? Al poder maligno. Amén. Yo no sé si están conmigo ustedes esta mañana. En el mar de Galilea nos explicaron a nosotros, reverendo Faña, hay un espacio en el monte de Golán que están alrededor, y Genesaret, y por ahí entran unos vientos, y cuando esos vientos entran, giran en el mar, que es un lago de agua dulce, y esos vientos generan unas tremendas tormentas en el mar. Y eso le pasó un día a Jesús. Y cuando se levantaron los vientos huracanados, dice el texto que Jesús no oró al Padre para que, ¿qué hizo Dios? Reprendió. Detrás de esos vientos huracanados habían espíritus malignos que querían hundir la barca de Jesús. A lo mejor, ¿cuáles demonios? Bueno, es que había unos demonios al otro lado del mar, allá en Genesaret. Jesús iba para allá a liberar a un hombre que tenía unas legiones, y en el camino de repente se levanta una tormenta para ahogar a esta gente. Y dime, explícame tú, ¿de dónde viene este huracán? No eran vientos naturales, eran vientos espirituales para hundir la barca de Jesús e impedir que Jesús llegara a Genesaret a libertar un hombre que tenía en zozobra a toda esa comunidad de Genesaret. Pero dice la Biblia que Jesús se levantó y reprendió al viento. El viento no es una persona, el viento no es una personalidad, pero Jesús la reprendió porque detrás de esos vientos estaba lo que está detrás de muchas enfermedades que la gente tiene, que tienen espíritu de enfermedad. Y Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Alguien dele gloria al Señor esta mañana. Ahora, lo que me gusta del texto es: estas señales seguirán a los apóstoles, a los evangelistas, a los pastores. Dice a los que creen. ¿Cuántos creen aquí en el Señor Jesucristo? Para todos nosotros es esa unción. Amén. Es una unción que el Señor nos ha dado. Pero yo no tengo tanto tiempo hoy para darles a ustedes. Yo quiero volver al texto de Lucas capítulo 4 y capítulo 5. Dice el verso 40: al ponerse el sol, todo lo que tenían enfermedades, enfermos de diversas enfermedades, lo traían a él. Estoy diciendo que Jesús está en la casa de Pedro, y ya cuando son como ahí las 6 de la tarde, 6, 7, va anocheciendo, vienen y le traen todos los enfermos, le traen a él, pone las manos sobre ellos, los sana. También dice, salían demonios de muchos. También salían demonios de muchos. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que no solo estaba sanando a los enfermos, sino que muchos de los enfermos que estaban allí se sanaban cuando los demonios salían. Aprendí algo en la fe. Y Gigi Ávila lo hacía cuando oraba por los enfermos. Él reprendía los espíritus de enfermedades y le decía: espíritu sordo, sal; espíritu ciego, sal; espíritu de parálisis, sal. Y le hablaba a los espíritus mientras estaba orando por los enfermos. Mucha de la gente que recibe sanidad primero recibe una liberación, primero sale, porque ¿qué es lo que pasa espiritualmente? El demonio se ubica en el órgano, enferma el órgano y está allí. Pero cuando viene una palabra de autoridad, cuando viene alguien que viene en el nombre que es sobre todo nombre, es el único nombre que los demonios respetan y siempre lo van a respetar.
Alguien dele gloria, levante las manos al cielo y dele gloria a Cristo esta mañana. Cuando le hablas al demonio y el demonio sale, ¿qué es lo que pasa? Que el demonio sale del órgano que tiene y de repente la persona siente que los síntomas se van cuando el espíritu es expulsado. Es un proceso que se da repentino y rápido, imperceptible a los ojos humanos, pero perceptible por los síntomas, porque la gente siente de inmediato un cambio repentino en su salud, producto de la sanidad divina. Ahora, Pedro está viendo que Jesús hace un culto de milagros, sana a los enfermos y hace todo eso, esos milagros. Y Pedro está mirando muchas cosas tremendas. Primero ve una liberación en la sinagoga. Ahora su suegra es sanada. Y como si esto fuera poco, ahora hay un culto de milagros afuera de la casa. Y esto está tremendo. De repente aconteció que estando Pedro, Jesús junto al lago de Genesaret, dice ahí que se agolpa la gente y Pedro, entonces Jesús ve dos barcas, capítulo 5, verso 2. Jesús ve dos barcas que están cerca de la orilla y los pescadores estaban allí. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase un poco para poder. Es decir, Pedro, necesito estar en esta barca para yo poder predicar. Y miren lo que hace Pedro. Pregunta: ¿le negó Pedro las barcas a Jesús? Esas eran las barcas de su trabajo. Esas eran las barcas de la manutención de la casa de Pedro. La vida de la familia de Pedro dependía de esas barcas. Y dicho sea de paso, estaban colapsadas, dice el texto. Estaban en crisis en la casa de Pedro, porque el texto me dice que hablando ahí no pudieron haber pescado nada. Cuando termina de hablar a la multitud, le dice a Pedro, y la Biblia lo dice mejor que yo: boga mar adentro y echa tus redes para pescar. Y Pedro le dice: maestro, mi familia todos son pescadores, mis padres y mis abuelos conocen este mar y yo también, y nos hemos criado aquí. Con todo respeto, tú eres el Señor Jesucristo, pero los que sabemos de pesca aquí somos nosotros. No le digo eso. ¿Por qué? Porque con toda la veteranía, la experiencia y lo que habían logrado en toda su vida, esa noche, Pedro dice, la pasaron entera, porque de noche es que los peces suben arriba, a la superficie. Y Pedro dice, nosotros no sabemos todos los secretos de este mar y hoy no hemos podido nada. Pero bueno, dice el texto, respondiendo Pedro, mas en tu palabra echaré la red. O sea, yo voy a hacer lo que Cristo diga, aunque yo no entienda lo que está pasando. ¿Alguien puede darle gloria a Dios por eso esta mañana? Nosotros no necesitamos entender lo que Dios nos dice. No tenemos que ser expertos en la materia, porque lo que Dios dice a veces no lo comprendemos, pero Dios no nos llama a comprenderlo todo. Dios nos llama así obedecer lo que Él nos está diciendo. Y lo próximo que pasa, verso 6, dice, y habiendo hecho esto, lo que Cristo le dijo, encerraron gran cantidad de peces hasta el punto que la red se estaba rompiendo. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban a la otra ribera de la barca para que vinieran a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal modo que ahora las barcas que estaban quebradas, el negocio que estaba colapsado, la casa que estaba en crisis, la escasez que había rampado alrededor, ahora estaba colapsada, porque la palabra de Cristo había desatado un milagro sobrenatural a favor de Pedro, de su casa y de su familia. ¿Por qué cuando Jesús los manda a pescar se llenan de peces? Porque el problema es que el que le estaba diciendo a Pedro, boga mar adentro, fue el mismo que hizo los peces. Y yo no sé cómo lo hizo, pero él solamente tenía que decirle a los peces, múdense de aquí y ahora pasen allá.
Y yo les digo, al que Dios le diga que haga algo y le obedezca, Dios le va a dar orden a la creación entera para que trabaje a favor tuyo y te va a bendecir y te va a prosperar. Alguien dígame un amén bien grande al Señor. Hacer lo que Dios dice trae bendición y prosperidad. Y dice el texto, que fue lo que leí esta mañana, viendo Pedro esto, se tiró de rodillas y dijo: no, Señor, yo no puedo seguir cerca de ti. Ya yo estoy quebrado, ya yo estoy quebrantado. Te he visto en la sinagoga el sábado cuando hiciste milagro por este hombre. Luego llegaste a mi casa y me sanaste mi suegra. Óyeme, pero no te conformas con eso, y en la tarde me hiciste un culto de milagro y todos los vecinos y toda la comarca alrededor fueron sanados. Y ahora mi casa, que está quebrada, también me la prospera y me bendice. Pero no solo me bendice en abundancia, no, eso no es lo que dice el texto. Sobreabundancia. Se estaban rompiendo las redes y las barcas hundiéndose, y Pedro dice: no, apártate de mí, Señor. Ahora, ¿por qué el Señor le está dando estas experiencias a Pedro? Déjenme decirle, en el libro de Hechos capítulo 3 hay un paralítico que tiene 38 años paralítico. ¿Cuántos saben que este paralítico de Hechos capítulo 3 vio a Jesús muchas veces entrar y salir en el templo? Este paralítico de Hechos capítulo 3, que Pedro le dice: yo no tengo plata, no tengo oro, pero en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ese paralítico tenía 38 años, y la última semana, la Semana Santa, que Jesús pasó en Jerusalén, ese paralítico vio a Jesús entrar y salir. Jesús nunca sanó a ese paralítico. Dice: ¿por qué Jesús no sana a este paralítico si él estaba haciendo milagros alrededor? Bueno, porque en el texto bíblico dice, en el libro de los Hechos, ¿cuántos se convirtieron cuando ese paralítico se levantó? ¿Alguien sabe? 5,000. En Pentecostés se convirtieron 3,000, y cuando el paralítico se levantó se convirtieron 5,000. Entonces, ¿qué me dice eso? Jesús entendió de alguna manera: si yo lo sano aquí en el templo, se van a gozar 2 o 3. Pero si Pedro lo sana, se van a convertir 5,000. Se lo dejo a Pedro. ¿Sí me entiende? La razón por la que el Señor sana a la gente no es para hacer un show, es para que la gente crea que Él es el Mesías, el enviado, y sea salvo y sea alcanzado. Denme un aleluya bien grande al Señor esta mañana. Yo voy a terminar mi mensaje. Dice en Hechos capítulo 5 que la unción a Pedro le había crecido tanto. En el capítulo 5 dice que, el verso 15, tanto estaba aumentando, dice, que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y los lechos. Y dice que al pasar Juan, al pasar Lucas, al pasar Jacobo, eran hombres ungidos también. Pero ¿por qué dice al pasar Pedro? Y la sombra de Pedro era la única sombra que ya Pedro no estaba ni orando por la gente. La sombra de Pedro estaba sanando a la gente. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya le explico. ¿Quién fue que le dio la habitación de su casa a Jesús? ¿Quién fue que le prestó sus barcas a Jesús? Pedro hizo cosas que nadie hizo por Jesús. Mientras Nazaret lo rechazó, no le creyó, lo expulsaron, Pedro le dio la llave de su casa. Esta es tu residencia. Rompieron hasta el techo, y no dice el texto bíblico que Pedro le pasó una factura a Jesús: por tú venir para acá, ahora me rompí en el techo ahí. Así que no, todo lo que le estaba pasando a Pedro, Pedro dijo: me pase lo que me pase, mi vida es de Jesús, mi casa es de Jesús, mis barcas son de Él, mi familia es su familia. Y hasta ahora el texto bíblico dice
en Marcos, estaba Jesús en su casa. Y cuando usted dice, ay, Jesús tenía casa, Jesús no tenía casa. Pero cuando dice su casa, se refiere, ¿sabe a quién? A la casa de Pedro. Así que Jesús sentía que la casa de Pedro era su casa. Y el texto bíblico dice, su casa. También dice, estaba Jesús en Marcos, dice, en su ciudad. Cuando dice su ciudad, no se refiere ni a Belén, que fue donde él nació, ni tampoco se refiere a Nazaret, que fue donde él se crió. ¿Saben a dónde se refiere? A Capernaum, su ciudad. Cuando uno llega a Capernaum ahora, en este tiempo, hay un letrero que dice, bienvenido a la ciudad de Jesús. ¿Por qué Capernaum, la ciudad de Jesús? Esa fue la ciudad que lo recibió. Esa fue la ciudad que lo acogió. Esa fue la ciudad que vio los más grandes milagros. El 80% de los milagros de Cristo fueron hechos alrededor de esta ciudad. Y esto es lo que yo vengo a decirle a esta iglesia. Si esta iglesia del pastor Fañas le cree a Jesús, si esta iglesia cree en las promesas de Dios, si esta iglesia honra, le adora, le busca, le desea, lo anhela y lo busca, esta iglesia, Jesús se va a mudar en esta iglesia. Jesús se va a manifestar y Jesús va a decir, esta es mi iglesia, esta es mi casa. Cuando alguien quería recibir al Espíritu Santo en el libro de los Hechos, decían, manden a buscar a Pedro. ¿Por qué Pedro? Pedro hizo cosas por Jesús que nadie hizo. Jesús entonces, al que más le da a él entonces, como él honra a los que le honran, entonces él le dio a Pedro el ministerio más grande de sanidad. Él le dio a Pedro el poder para predicar. Pedro ni siquiera sabía escribir ni leer. Y ustedes no encuentran en la Biblia primera de Pedro y segunda de Pedro. ¿No encuentran que hasta escribió libros en la Biblia? Jesús hizo que Pedro sea el más famoso y el más grande. Todo lo que Pedro cosechó fue porque Pedro le dio su casa, le dio su barca, le dio su vida, le dio su tiempo, le dio sus recursos. Y Jesús le dio lo mejor del vino, lo mejor del aceite, lo mejor de la unción. Eso es lo que Dios hace con aquellos que le creen. ¿Dónde están los que le creen en esta iglesia? Levante la mano, pónganse de pie los que le creen. Pónganse de pie los que le creen a Él. Y eso es lo que le vamos a decir al Señor. Levanta tus manos al cielo. Hoy yo siento mucha unción en esta iglesia. Esta iglesia hay gente que le cree al Señor. Ven, yo quiero que mi esposa, un micrófono para mi esposa. Vamos a orar por ustedes ahora. Vamos a hacer la oración de acuerdo, porque yo siento como la unción aquí esta mañana. Siento la unción. Anoche estábamos en una iglesia, Pastor Fañas, y el Señor sanó muchos enfermos. Pero me impresionó uno de los milagros, como 10 testimonios que dieron. Mientras orábamos, la esposa, el Señor le dio una palabra a mi esposa que decía: hay aquí una mujer que se cayó, se golpeó la pelvis y la cadera, y el Señor le está sanando. Y luego recibe otra palabra del Señor que le dice: alguien tiene un caso en corte, y el Señor le dice que ese caso en corte ya va a prosperar y está próximo a recibirlo. Y pasó una señora impactada con su esposo y dijo: yo me caí en un lugar y cuando me caí me rompí la cadera y tuve que buscar un abogado y lo puse el caso y todo estaba en el limbo, y ahora el Señor acaba de sanarme de la cadera y confirmarme que el caso también está en sus manos. ¿Alguien sabe que el Señor es un Señor de milagros? Eso no fue el año pasado, eso fue anoche. Y yo quiero que tú levantes tus manos ahora y le dé gracias a Jesús por estos minutos. Yo te doy gracias, Señor, por la unción que hay aquí, porque hay mucha unción ahora mismo en este lugar. Rabacanda, rabasanda, rabajaya. Siento el Espíritu de Dios con unción fuerte aquí. Ahora mismo el poder del Señor está sanando a alguien que tiene como unas piedras en la vesícula.
y le produce dolor y casi necesita como una operación, pero el Señor le está tocando ahora y está recibiendo sanidad total y completa ahora. Recíbela ahora. Gracias, Señor. Sana a todos los enfermos esta mañana y fluye con unción, Señor. Rabacanda, rabacanda, rabacanda. En el nombre de Jesús, recibe esa sanidad. Ahora mismo atamos al espíritu de enfermedad que atormenta los cuerpos y aflige los cuerpos y produce dolencias y enfermedades en los cuerpos enfermos aquí. Le mandamos que salgan fuera ahora. Espíritus de enfermedades, dolencias, enfermedades raras.